Hay algo curioso que ocurre en muchos equipos de software. Las historias de usuario o los requisitos existen, están escritos, están en la herramienta. Todos pueden leerlas, pero eso no significa que el equipo realmente las haya pensado en conjunto. Cada persona abre la historia de usuario desde su propio puesto de trabajo. La lee, la interpreta y continúa con su tarea. Negocio entiende una cosa, desarrollo imagina otra y testing piensa en escenarios distintos. Y aunque todos creen que están trabajando sobre la misma historia, en realidad cada uno está trabajando sobre su propia versión mental de ella. El problema no es que las personas no lean los requisitos. El problema es que no siempre conversan sobre ellos. Y cuando esa conversación falta, las dudas aparecen más tarde, durante el desarrollo, durante pruebas o peor aún, en producción. Por eso hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero que cambia mucho la forma en que los equipos trabajan. Pensar como equipo sobre una historia de usuario o sobre un requisito. Y una técnica muy útil para lograrlo es el brainstorming, aplicado a requisitos. No para generar ideas de producto, sino para explorar juntos lo que una historia realmente significa. Cuando un equipo no conversa lo suficiente sobre una historia de usuario, cada persona empieza a trabajar con su propia interpretación. Y eso genera un fenómeno muy común. La historia parece clara hasta que alguien intenta implementarla. En este momento empiezan a aparecer preguntas como: ¿qué pasa si el usuario cancela la operación? ¿Qué ocurre si los datos llegan incompletos? ¿Qué pasa si el sistema externo falla? El problema no es que estas preguntas aparezcan, el problema es que aparecen demasiado tarde. Muchas conversaciones sobre historias de usuarios son pobres porque se limitan a leer la historia. Nadie desafía los supuestos y cada rol piensa solo desde su perspectiva. Y así el equipo avanza, pero no necesariamente con un entendimiento compartido. Una historia de usuario no es realmente un requisito, es más bien una conversación pendiente. Y esa conversación mejora mucho cuando el equipo piensa desde múltiples perspectivas. En muchos equipos ágiles, esta conversación ocurre en lo que se conoce como los 3 amigos. Los 3 amigos representan 3 miradas claves sobre una historia de usuario. Negocio, piensa en el valor que se quiere lograr, qué problema del usuario se está resolviendo, qué reglas importan. Desarrollo, piensa en el comportamiento del sistema, cómo podría implementarse y qué limitaciones técnicas podrían aparecer. Y testing, piensa en los escenarios, qué podría fallar y qué situaciones necesitan explorarse. Cuando estas 3 perspectivas se sientan a conversar, ocurre algo interesante. La historia deja de ser solo un texto y se convierte en un espacio de exploración. El brainstorming normalmente se asocia con creatividad, con ideas nuevas, con innovación, pero también puede usarse para algo mucho más práctico: explorar una historia de usuario o un requisito. Imagina que el equipo toma una historia y dedica unos minutos a hacer preguntas, no a resolverlas todavía, no a tomar decisiones, solo a explorar. De repente la historia se vuelve más rica, más real, más cercana a lo que realmente puede ocurrir. Y muchas veces el equipo descubre algo importante. La historia parecía clara, pero en realidad estaba llena de supuestos. Un buen brainstorming sobre requisitos no tiene que ser caótico. Debe tener una estructura muy simple. Los siguientes 4 pasos resumen esa estructura. Paso 1. El equipo revisa la historia de usuario, pero no solo para leerla, sino para observarla desde 3 ángulos: el valor del negocio, el comportamiento del sistema y los posibles escenarios de riesgo. Paso 2. Cada persona propone preguntas como: ¿qué pasaría si? ¿Qué ocurre cuando? ¿Qué no debería ocurrir?
¿Qué podría salir mal? Durante esta etapa hay una regla importante: no juzgar preguntas todavía, solo generarlas. Paso 3. Después el equipo organiza estas preguntas. Algunas tienen que ver con reglas de negocio, otra con casos alternativos, otra con escenarios de error. Cuando las preguntas se agrupan, algo se vuelve visible: los vacíos de información. Y finalmente el paso 4. El equipo identifica qué dudas necesitan aclararse con el negocio, qué riesgos técnicos deben explorarse, qué escenarios deberían convertirse en casos de prueba. En ese momento la historia empieza a volverse mucho más clara. Una historia de usuario no se vuelve clara solo porque esté escrita. Se vuelve clara cuando el equipo conversa sobre ella. El brainstorming aplicado a requisitos no busca creatividad por sí misma, busca algo más valioso: hacer visibles las dudas antes de que se conviertan en problemas.